Bueno, vamos a dar inicio. Ya tenemos 15 minutos de retraso, pero los vamos a recuperar. Y vamos a hacer una oración. Y bueno, estas semanas estarán con nosotros los chicos de la base. Y hoy le toca o le corresponde a Jenny dar el discipulado especial. Y bueno, vamos a prestar atención y a pedirle al Señor que nos hable, ¿no? Como siempre lo hace. Así que Jenny, pasa por aquí y de una vez oras y comienza, ¿vale? Muchas gracias, Gesde. Bueno, ¿qué tal, iglesia? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Cansados? ¿No? Os voy a pedir a los que estáis aquí que por favor os pongáis aquí, que así os veo. Si podéis, ese favor enorme, enorme, enorme. Para ver la chuleta. Que así os tengo más juntitos y todo. Sé que es un discipulado y bueno, me voy a presentar primero. Mi nombre es Jenny, tengo 21 años y como ha dicho Ges, esta semana vamos a estar, esta semana durante estas 2 semanas, vamos a estar aquí compartiendo con vosotros. Os presento a los chicos que están aquí, que luego ya los iréis conociendo. Está Jeremy, Alejandra, Melissa, y han venido con nosotros pues desde Madrid, desde la base. Y hoy vamos a estar compartiendo un discipulado de estrategias misioneras, ¿vale? Así que voy a orar antes de empezar. Señor, gracias por este día, papá, gracias por este momento, Espíritu Santo, y te pedimos que durante esta tarde podamos aprender no simplemente estrategias misioneras, Señor, sino que podamos también ponerlas en práctica y podamos aprender, Señor Jesús, de cómo quieres que salgamos, Padre Celestial, a conquistar esas naciones que nos has dado. En el nombre de Jesús, amén. Es un discipulado, la verdad, bastante interesante, así que los que queréis apuntar podéis hacerlo, apuntarlo en el móvil también o incluso grabarlo. Y vamos a estar hablando de las estrategias misioneras en la vida de Pablo. Como sabéis, la iglesia es una iglesia misionera, ¿verdad? Tenéis a los pastores aquí que están ahí dándolo todo, ¿no? Y vamos a empezar con lo básico que son las misiones. ¿Alguien aquí me lo puede decir así? ¿Qué son misiones? A ver, por allí atrás. Me salvó la campana. ¿Nadie? A ver, un valiente, un valiente. ¿Qué es una misión? Son muy tímidos. Vaya, pues os digo, la misión es un trabajo o un encargo que una persona debe cumplir. Ejemplo. Vamos a ver, aquí a todos nos han dicho alguna vez tenéis que barrer, ¿verdad? Pues eso es una misión. Pero nosotros en el ámbito cristiano es predicar el evangelio. Nuestra misión importante es la gran comisión que está en Mateo 28, 19, 20. Gracias, Melissa. Punto para Melissa. Se lo sabe, se lo sabe. Y muchas veces a lo mejor pensamos de, ay, no, eso queda para la gente que está por allá, que está haciendo misiones, que ha dado su vida a Dios. Y sí, pero quiero que ahora que al que está a tu lado, a la persona que está a tu lado, le digas, eres un misionero. Eres llamado a predicar el evangelio. Así que ya sabéis vuestro primer propósito, predicar el evangelio. Y no simplemente es, bueno, voy a compartir o voy a predicar o voy a hacerlo desde el púlpito, no, sino que eso tiene que ser nuestra vida diaria. Y no simplemente, ay, porque está la base, vamos a salir un rato. No, tiene que convertirse en un hábito continuo, ¿vale? Y puede ser entre localidades o entre diferentes países. Eso ya pues depende como Dios os llame. Y quería haceros una pregunta, sé que más o menos algunos sabéis, pero ¿quién fue el misionero top del que se habla, se ha hablado, se habla y se hablará en la Biblia? Aparte de Jesús, claro está. Pablo. Vemos que Pablo fue un misionero de alto nivel, como les digo yo, de los que se lo trabajó y se lo ocurrió. Y Pablo, os voy a contar un poquito del contexto, es que nació en Tarso. Y Tarso en esa época era una ciudad que era muy intelectual. ¿Por qué? Porque era una ciudad en la que pasaban los comerciantes
y habían griegos, habían romanos, habían gente que era de diferentes países y tenían diferentes idiomas. Entonces, esa ciudad era el foco intelectual y cultural más grande de la época. Entonces, Pablo nació ahí y de hecho Pablo hablaba griego, pero también fue educado en Gamaliel. No sé si lo habéis escuchado, pero Gamaliel es un maestro de la ley, se le decía que era un erudito en la ley. Es decir, que tenía, no simplemente conocía la ley, sino que tenía un conocimiento profundo de lo que era la ley y lo aplicaba. Todo esto está en la Biblia, ¿vale? Os voy a dar versículos para que lo corroboréis, que no es que me lo esté inventando yo, sino que está en la Biblia. Y está en Hechos 22:3. Y todos conocemos la vida de Pablo, todo lo que he dicho antes está en Hechos 22:3. Y conocemos la vida de Pablo de que Pablo perseguía a los cristianos, bueno, Saulo perseguía a los cristianos, tuvo un encuentro con Dios y se llamó Pablo luego, ¿verdad? Pero ¿nadie se ha puesto a pensar por qué perseguía a los cristianos? ¿O no lo habéis pensado? ¿O solo lo habéis leído y ya? Seguro que os lo habéis preguntado, ¿verdad? Y mientras estaba leyendo en Hechos 3 y Hechos 9 del 1 al 2, perdón, sí, del 1 al 2, empezó a perseguir a los cristianos porque él conocía la ley y él entendía. Él estaba preparado y tenía ese conocimiento profundo. Pero llegó en un momento en el que empezó a ver que Jesús hacía milagros, sanaba a la gente, tenía sus discípulos que hacían lo mismo. Y él decía, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? O sea, esto en la ley no aparece. Y es verdad, no aparecía, pero Pablo decía que Jesús no era de verdad Jesús, sino que algo tenía que pasar. No creían que de verdad era. ¿Y por qué? Porque para ellos irrumpía la ley, irrumpía todo lo que habían sido enseñados desde pequeñitos. Y como sabía la ley, ellos no entendían lo que era el poder del Espíritu Santo en cada uno de los discípulos, ni incluso en Jesús, que por eso Jesús sanaba y por eso Jesús hacía milagros, pero él no lo entendía. Y vemos que también en Hechos 22, del 6 al 10, fue cuando tuvo su conversión en Damasco, que fue confrontado por Dios y en ese encuentro es cuando totalmente su vida cambió. Pasó de ser Saulo a ser Pablo. Y dejó su pasado atrás y tuvo un nuevo propósito. Y tenía un objetivo principal, que lo tenemos ahora mismo todos, no simplemente fue Pablo, no fueron los discípulos, y es el predicar el Evangelio. Y yo creo que a todos Jesús nos ha cambiado la vida, ¿verdad? No simplemente a los pastores, a los líderes, no, sino que a todos Jesús nos ha cambiado la vida. Pero ¿por qué Pablo pudo hacer eso y nosotros no lo hacemos? ¿Por qué Pablo pudo encontrarse con Jesús, tener ese cambio radical y pasó a estar en la Biblia? Es decir, fue un hombre importante y nosotros estamos aquí sentados y solo oímos y no salimos. ¿Qué pasó? Y es que Pablo, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, él entendía que la gran comisión, el ir a predicar y a hacer discípulos, no simplemente era un mandato, un deber que él había hecho, sino que él entendió que fue creado para eso. Fue creado y su propósito de vida era el predicar el evangelio, el que a las otras personas que no conocían de Jesús pudieran conocer y pudieran cambiarle la vida como se la cambió a él. Y vemos que durante todo Hechos empezamos a ver cómo Pablo va a los viajes, Pablo empieza a ir de ciudad en ciudad, empezamos a ver cómo se monta la iglesia primitiva. Y después de ese encuentro con Jesús, nada volvió a ser lo mismo como era Pablo antes. Y nos damos cuenta que ellos accionaron, o sea, Pablo accionó porque se creyó realmente esa identidad de hijo y esa identidad de que él podía hacer lo mismo que estaba haciendo Jesús y de que fue lleno del Espíritu Santo también. Y entendió de que no simplemente el evangelio es, bueno, yo comparto y ya está, sino que tenía que levantar a gente, tenía que empezar a hacer una base para que eso siguiera continuándose haciendo, básicamente, para que continuara, no simplemente fuera solo la etapa de Jesús y ya está, sino que continuara más. Y vamos a ir viendo poco a poco cómo fue Pablo y por qué tuvo tanta repercusión en el mundo en ese sentido y por qué él
fue, vamos a decirlo por alguna manera, famoso, porque Pablo vemos que estudió muchísimo y de hecho Pablo, lo tengo por aquí. Pablo nació de la tribu de Leví. Lo vemos, el era hebreo de nacimiento. Luego tenía a su padre, que era griego, y él sabía y conocía, y luego era ciudadano romano. Es decir, el tío era internacional totalmente. Tenía 3 nacionalidades, como Melissa, que ya la conoceréis, y él sabía y conocía. Y de hecho, él se había preparado para ello, como lo estamos viendo. Y ahora vamos a tratar 6 estrategias donde Pablo empezó a practicarlas en su momento, y vamos a ir desglosándolas poco a poco. Pablo empezó a practicarlas en su momento y que nosotros ahora también debemos hacerlo, porque como sabéis la Biblia es nuestro manual de vida, pero no es simplemente, bueno, lo leo y se queda ahí, sino que hay que ponerlo en práctica, ¿vale? Y Pablo empezó, el primer punto que voy a dar es Pablo empezó a predicar en lugares donde no se conocía el Evangelio, ¿vale? Esto está en Hechos 13, del 46 al 48. Y os voy a contar cómo fue, y es que Pablo, él estaba en Antioquía de Pisidia, es decir, él empieza a narrar la Biblia que estaba dentro de una sinagoga y él empezó a escuchar lo que estaban predicando en ese momento allí, pero él se levantó y dijo, perfecto, o sea, estáis leyendo lo que es la ley, pero hay algo más. No es simplemente leer la ley, leer lo que estaba ahí, sino que hay algo más. Entonces, los judíos que estaban ahí decían como que la ley es lo sagrado, o sea, es todo, no como que hay algo más. Entonces él empezó a predicar de ese encuentro que había tenido con Jesús, de lo que le había pasado en su vida, pero los judíos, o sea, la gente del pueblo de Israel no le creía y dijeron, estás loco, no puedes seguir. Y entonces él decidió predicar a los gentiles y luego pasó a los griegos en Iconio, que esto está en Hechos 14:1. ¿Y por qué os vengo a hablar de que Pablo debía de predicar en lugares donde no se conocía el Evangelio? Porque nosotros, por ejemplo, podemos predicar el Evangelio a personas que ya conocen o a personas que saben más o menos quién es Jesús o han oído de Dios, pero el reto está en que gente nueva venga a la iglesia, en que gente que no conoce tenga ese encuentro y pueda Jesús salvar su vida de verdad. No simplemente, conoce de Jesús y te doy una palabra de ánimo y vamos para adelante, muy bien. No, sino que es decirle a la gente, oye, que Jesús está ahí, te va a ayudar. Y sí, nosotros somos ese canal de bendición, de apoyo para la gente, pero tienen que tener a Jesús muy presente. Y fue a lugares donde no se conocía, no se había hablado de Jesús. De hecho, en toda la Biblia pues vemos cómo Pablo decidió predicar a los gentiles porque nunca se había hablado a los gentiles, porque siempre estaban todos los judíos, el pueblo de Israel, los judíos, y de ahí no salían. Pero cuando Pablo dio ese paso de salir a los gentiles, vio y dijo, están receptivos, la gente está receptiva, la gente está viendo y está teniendo ese encuentro con Jesús, y lo vemos, como decía, en todo el libro de Hechos. Y Pablo dijo, pues mira, el predicar a gente que no es judía, a gente que no conoce, funciona. Y nosotros como cristianos debemos de hacer lo mismo. A lo mejor nuestra vecina ya nos ha oído decir que somos cristianos, en nuestro trabajo también, pero hay gente de fuera que tú la ves en la calle y no, nunca, pero de verdad, aunque parezca muy, no, seguro que lo han conocido, hay gente que no, que tú le dices, ¿sabes quién es Jesús? No, y ese es el reto, el presentarles a alguien que de verdad cambia las vidas, como nos ha pasado con nosotros. Y el segundo punto que vamos a ver es predicar en ciudades populares y de mucha influencia. Y es que cuando Pablo estaba en Antioquía, que fue la primera ciudad que visitó con Bernabé, esta ciudad tenía más de 1 millón de habitantes. Es una ciudad, más de 1 millón de habitantes. Y donde iba él, buscaba esos puntos céntricos
buscaba esos lugares donde había mucha gente. ¿Por qué? Porque él entendía que ahí estaba, pues, como decimos nosotros, las almas, literalmente. Tenemos que ganar esas almas y ahí tenían las almas. Y de hecho lo vemos también cuando fue a Corinto, a Éfeso y a Roma. Él fue a ciudades principales del imperio donde eran literalmente los focos comerciales. De hecho, más adelante en Hechos, vemos que Pablo va a Lisra y a Derbe, que eran ciudades importantes, y justo ahí hay un milagro que es que sanan un paralítico de nacimiento. Y me impactaba mucho cuando lo leía, porque cuando Pablo lo sana, bueno, fue el Espíritu Santo a través de Pablo, eh, los griegos que estaban a su alrededor dijeron, mira, que es un dios griego, es un dios que vamos, a Pablo lo pusieron como un dios totalmente, y él decía, no, o sea, es Jesús, es el Espíritu Santo que ha hecho eso. Y nosotros también, ahora que vamos a tener estas 2 semanas de evangelismo, me gustaría invitaros y retaros de que, como decía antes, no simplemente se quede en conocimiento, sino que podamos salir. Y a lo mejor tú dices, no, es que Linares es una ciudad pequeña, la gente no va, la gente se queda en casa porque hace mucho calor, la gente a lo mejor no sale tanto, hay 1000 cosas te pueden pasar por la cabeza, pero nosotros como cristianos no debemos ser selectivos, y menos en eso, porque entendemos de que Jesús vino para todos. Y de hecho, por ejemplo, Madrid sabemos que es una ciudad importante porque es multicultural, será un montón de gente de diferentes países, y también porque es un centro geográfico, no simplemente, bueno, es la capital, ya lo sabéis todos, pero buscar esos sitios concretos donde se reúne mucha gente. De hecho, hemos estado por la mañana con el pastor en el mercadillo y yo decía, evangelismo aquí sí o sí, porque hay muchísima gente, y en esos momentos donde hay gente es clave ir. A lo mejor no se van a convertir todos, pero por uno vale la pena y se hace. Y necesitamos también tener esa información de predicar el evangelio de una manera efectiva. ¿Y por qué os digo esto? Porque muchas veces uno va a evangelizar y se pone a hablarle desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y a lo mejor la persona no tiene tiempo, porque a menudo pasa. O a lo mejor va, por ejemplo, uno de nosotros, un joven, va una persona mayor que sabe la vida, que tiene experiencia y te dice, de hecho a mí me pasó en Valencia, que estuvimos hace poco, y me dijo, Bonita, es que a mí no me puedes hablar de Jesús, de la religión, porque yo tengo más años que tú y lo he experimentado más que tú. Y ya me quedé como, primero no es religión, ¿vale? Digo, yo te voy a contar de mi experiencia porque yo lo he vivido, y a mí tú no me puedes decir que eso no es, porque si yo lo he vivido y soy testigo de lo que Dios ha hecho en mí, es porque es verdad, ¿no? Y con estos 2 puntos, el predicar donde no se conoce el evangelio, predicar en ciudades y de mucha influencia, creo que en Linares es clave. A lo mejor, como decía antes, no es una ciudad así con muchísima gente, pero hay sitios donde se reúne gente, hay sitios donde son claves, tanto jóvenes como mayores como adultos, en los parques, de hecho, donde va la gente, y hay que buscar esos sitios. El tercer punto es predicar en nuevos territorios. Como decía antes, Pablo se podía haber limitado a seguir diciéndole a los judíos mismos, oye, que Jesús está aquí. Pero él se dio cuenta y dijo, si no son receptivos, vamos a salir fuera a predicar el evangelio, porque si es para todo el mundo, ahí no pone solo para los judíos, solo para los hombres, no, pone a todo el mundo. Y Pablo dijo, bueno, pues acepto el reto y vamos. Y en el primer viaje, que está en Hechos 13 y 14, vemos que fue a Galacia y a Chipre. En el segundo viaje, que está en Hechos 15, 39 y 18, 22, vemos que fue a Macedonia, a Acaya y a Grecia. En el tercer viaje, perdón, fue a Asia y a Grecia, y está en Hechos 18, 23 y 21, 17. Y en el cuarto viaje fue a Cesarea, Creta, Malta y Roma, en Hechos 27, 28. Y como decía antes, a lo mejor nosotros pensamos, bueno, es que Pablo era un hombre preparado, Pablo sabía 5 idiomas, 6 idiomas, tenía una carrera, se conocía la ley.
Pero es que sí, eso es bueno, prepararse y saber. Pero si el Espíritu Santo está con uno, ¿qué miedo va a haber? Porque uno entiende que no somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo que pone en palabras. De hecho, todos los chicos, seguro que, bueno, no, yo lo sé, tienen muchos testimonios de que a veces uno va al evangelismo y dice, ¿y yo cómo le hablo a esta persona? ¿Y yo qué le digo? O, de hecho, os voy a contar un testimonio que fue muy fuerte, que estábamos en Logroño el año pasado y nosotros fuimos a evangelizar a unos jóvenes y dijimos, mira, jóvenes como nosotros, va a ser muy fácil, vamos a hablar, tal. Y resulta que el chico era homosexual. Y uno dice, ¿y uno cómo le habla de Jesús a él? Sí, nulo totalmente. Y simplemente Dios nos dijo, decirle que yo lo amo. Y yo dije como, y ya. Y toda la teoría, cómo se hace. No, simplemente yo le amo. Y darle un abrazo. Y yo, bueno, si tú lo dices, yo lo hago. Le dijimos, Jesús te ama. El chico nos mira así como, ¿de verdad? ¿Me estás diciendo esto? Y decimos, sí, Jesús te ama. Y empezó a llorar el muchacho. Empezó a llorar y no se creía lo que le estábamos diciendo. Y nosotros como, para nosotros es muy básico el que Jesús nos ama y sabemos que Jesús nos ama. Pero para él en su mente se rompió tanto el Jesús te ama que provocó en él que dijera, Jesús me ama así, tal y como soy. Que a mí me gustan los chicos, nos decía que me gustan los chicos, que yo he ido a iglesias y me han dicho que no puedo entrar porque no, porque tengo que me tienen que gustarme las mujeres, yo no puedo entrar así, porque Lori va muy afeminado. Entonces, y nosotros no, Dios te quiere así, tal y como eres. ¿Por qué? Porque entendemos de que es así, de que Dios no busca, ay, a ver, Pili que va bien vestida, va con su bolsito, está así. No, viene Jesús, viene a por todos. Y es muy importante el saber que si el Espíritu Santo está en nosotros, da igual que hayamos estudiado, que no hayamos estudiado, es mucho mejor ir preparado, claro está, porque luego se presentan ahí gente un poco rara, como le llamo yo, o peculiar, y uno ya sabe, pero el Espíritu Santo siempre te va a poner palabras y va a darte ese impulso para salir. De hecho, vemos que Pablo, él podía haber dicho, nunca nadie se atrevió a evangelizar a los gentiles, a los griegos, a los romanos, nunca nadie. Y yo me imagino a Pablo de decir, tremendo reto, de salir y literalmente salir, porque ahí no habían contactos, no había un amigo que estaba en tal sitio. No, él era el primero que salió. Y seguro que alguno nos dice, ejemplo, a la pastora, le diga, pastora, váyase a Australia sola. Ahora mismo. Uno que empieza a pensar, ¿y cómo voy? Y yo no sé hablar inglés, y el pasaje, y cómo voy a vivir, y cómo voy a trabajar. ¿O no? ¿O soy yo la única que piensa todo eso? Uno empieza a pensar de todo. Pero Pablo dijo, si el Espíritu Santo me ha dicho que vaya, yo voy. No le importó nada. Y vemos que, como os decía, Pablo tenía muchos estudios, pero él solo le bastaba que el Espíritu Santo le dijera, ve, y él iba. No necesito más. Y esto nos hace entender de que nosotros como embajadores del reino de Dios, como cristianos, como misioneros, como hijos de Dios, como os decía, así debemos de prepararnos porque es necesario prepararse. Y de hecho ahora tenemos unos talleres en estas 2 semanas que os animo a todos a venir. Ahí dejo la publicidad para que podáis hacerlo, pero también dejaros guiar por el Espíritu Santo. Dios os va a utilizar a todos y estoy de eso 100% segura. No es, el pastor y la pastora allí que están arriba y ahí los utilizan. No, a ti también te utiliza el Espíritu Santo, pero a uno hay que dejarse. Me he enrollado en este punto, perdón. El cuarto punto es fundar iglesias con la visión de expansión. Y vemos que en toda la vida de Pablo, Pablo tenía muy claro cuál era su propósito, que él era él, predicar el evangelio. A él no le importaba dónde, cuándo, no. Él tenía claro que era predicar el evangelio y se tenía que predicar
allí en una cueva predicaba. De hecho, hasta en la cárcel predicó. O sea, uno dice, está en la cárcel. O sea, y la cárcel no es como la cárcel de ahora, ¿no? Es que allí no había nada. O sea, nada. Bueno, eso lo ponen en las películas. Pero uno dice, no había comodidad, no había nada. Y aún así, él seguía, en el momento más difícil, seguía predicando. Que uno dice, a uno le pasa un problema familiar y ya dice, no voy a la iglesia, ya no predico, me voy, me desconecto. Está pasando por una situación económica difícil. Uf, no, ya no voy a la iglesia, ya no ofrendo, ya no diezmo. Y es como, señores, Pablo estaba en la cárcel, que ni se duchaba, que estaba atado con grilletes ahí. Y el tipo seguía predicando, como si nada. Y esto nos hace pensar de que, pues nosotros también debemos de hacerlo. Porque a lo mejor dices, no, yo no soy Pablo, pero el Espíritu Santo está con nosotros y el Espíritu Santo estuvo con Pablo, entonces nada nos puede detener. Y vemos que al igual que los discípulos, Jesús preparó a sus 12 discípulos, ¿no? Y esto me hacía pensar de que Jesús preparó a esos 12 discípulos y el mandato fue ir a hacer discípulos. Es decir, sus 12 discípulos hacían otros 12 y cada uno de esos 12, otros 12 y así sucesivamente. ¿Y por qué? Porque Jesús sabía de que si él se iba, tenía que seguir eso, tenía que seguir ese mandato, tenía que seguir ese propósito. Y los discípulos entendieron eso y por eso prepararon a gente. Y Pablo pues tampoco se quedó atrás. De hecho vemos que en Antioquía, donde iba desde Antioquía hasta Roma, y él empezó a preparar a unas ciertas personas en específico para que a su vez preparen a otros. Y esto está en 2 de Timoteo 2:2, que dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esto es lo que pues todos los líderes hacen, el dejar a gente preparada, no porque digan, bueno, ya me voy a ir y se queda sino porque no simplemente aseguran eso, sino que aseguran una multiplicación y una expansión. Porque a lo mejor los pastores de aquí pueden alcanzar Linares, y amén por ello, pero a lo mejor no van a Japón. Imagínate que de aquí alguien tenga un llamado a Japón. El pastor encantado les dice, vaya, vaya con Dios y ahí está. Pero a lo mejor el pastor sí puede ir a Japón a predicar el evangelio, pero él tiene sus responsabilidades aquí en Linares también. Y necesita gente capacitada para poder seguir y continuar. Y el fundar la iglesia con esa misma visión no empieza simplemente cuando a Dios a uno le dice, bueno, sí, váyase. No, empieza uno estando dentro de la iglesia de poquito a poquito, de pasito a pasito, de escalón a escalón, viendo que es fiel, viendo que se entrega, viendo que sirve, que está constante, porque esa es la visión, al fin y al cabo. El quinto punto es establecer un equipo pastoral a los ancianos de la iglesia. Y está en Hechos 14:23, que dice, después que los designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y primera de Pedro 5, del 1 al 4, dice, ruego a los ancianos que entre vosotros, yo anciano también de ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada, apacentad, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y aquí vemos que Jesús nos deja una clave, no simplemente de pastorear, sino de liderar. ¿Por qué? Porque vemos que no se refiere a que no vamos a dejar ancianos ahí, no ancianos de edad, sino ancianos en experiencia, ancianos en que ellos han experimentado cosas que son más maduros espiritualmente. ¿Por qué? Porque uno puede decir, ejemplo, mi experiencia liderando no va a ser la misma que la de la pastora, claramente. ¿Por qué? Porque ella tiene más años liderando.
Y yo puedo coger y decirle, mire, pastora, necesito un consejo sobre esta situación. Y la pastora, en su experiencia, en su sabiduría y bajo la guía del Espíritu Santo, me dirá, ¿esto o esto? En cambio yo pues puedo decirlo también, pero a lo mejor se me mete un sentimiento, una emoción y digo, pues por aquí. Y no, sino que necesitamos también esos ancianos que son líderes, son pastores, que están ahí a nuestra disposición para aconsejarnos y ayudarnos. Y vemos que los ancianos de la iglesia en ese entonces eran personas encargadas importantes de las que se les presentaba decisiones importantes. De hecho, está en Hechos 15, del 2 al 4, que fue cuando estaba en el concilio de Jerusalén, sí, el concilio de Jerusalén, y era que estaban discutiendo entre si serían los gentiles cristianos o no, o si eran judíos o cómo pasaba la cosa, porque pues eran como dos razas diferentes, ¿no? Muy diferentes. Y bueno, habla de toda la circuncisión y ellos dijeron, pues no hace falta circuncidarlos, simplemente tienen que creer en Jesús y ya está. Y listo. Y vemos que el sexto punto es delegar para abrir nuevas obras. Como os decía antes, Pablo sabía que él en algún momento se iba a ir, o iba a morir, o le iba a pasar algo, porque él tenía claro de que, pues sí, era un hombre que Dios lo había llamado, pero ¿qué pasaba si él se iba? ¿Qué pasaba si la obra tenía que seguir? Porque no fue, no, ahí en la Biblia no dice, Pablo tiene que ir a hacer discípulos a todas las naciones. No, es un mandato para todos. Entonces Pablo entendía de que necesitaba, que era necesario que capacitara gente, a personas que tuvieran la misma visión y tenían que seguir hasta lo último de la tierra. Y a cada lugar donde iba Pablo, él dejaba, pues como decía antes, a personas preparadas y capacitadas. Y de hecho, cuando vemos los viajes de Pablo, Pablo iba, por ejemplo, iba a Antioquía, Iconio y a Listra. ¿Y luego qué hacía? Pues después de que obviamente Pablo iba por mar, por tierra y por caballo, que tardaba meses, incluso años en llegar, luego volvía otra vez a hacer el mismo recorrido para supervisar lo que estaban haciendo a la gente que le dejaba encargada. Y vemos que Pablo y Bernabé reúnen a la iglesia para que ellos les den un informe de lo que estaba pasando en su obra, de lo que estaba pasando cuando Pablo no estaba. ¿Por qué? Porque les dejó esa misión también de predicar el evangelio. Y cuando uno deja una misión, pues dice, quiero verla cumplida, quiero verla que está efectiva. Entonces entendemos de que Pablo también dijo, bueno, nos toca supervisar y nos toca delegar y confiar en la gente que hemos preparado para salir. Ahora seguro que me preguntarás si todo esto suena muy de los pastores, de la gente ya que lleva años en la iglesia, pero esas estrategias se aplican ahora también en nuestra actualidad. De hecho, quiero que me acompañéis a 1 Corintios 9, del 19 al 23. Que dice así: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque ya no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que todos, de todos modos, se salven algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y esto lo dice Pablo. Y sí, pues suena muy, muy rayante, muy todo. Pero Pablo era como, si tengo que adaptarme donde estoy, lo hago. No por mí, sino porque esa gente necesita a Jesús. Y muchas veces nosotros pensamos, no, ¿cómo vamos, si somos mayores, cómo vamos a predicar a los jóvenes si los jóvenes están perdidos? O incluso nosotros mismos, ¿cómo vamos a predicar a los señores mayores si saben muchísimo, si han tenido mucha experiencia? Pero es que Pablo dice, hay que adaptarse. Porque el evangelio es para todos, no solo para unos pocos. Y muchas veces nos aislamos
en ese mundo de no, solo vamos a la iglesia y ya está. Y si hablamos, pues nos juntamos con la gente de nuestra edad y ya está. Pero no, tenemos que salir a ir a más porque lo dice la Biblia. Somos la luz en medio del mundo. Y nosotros necesitamos saber, conocer dónde estamos. Si estamos en Linares, ¿cuántos habitantes tiene Linares? ¿Qué pasa con Linares? ¿Por qué es importante? ¿Por qué la gente universitaria viene aquí? ¿Qué hace la gente universitaria cuando no hay universidad? ¿A dónde va? ¿Por qué la gente se reúne tanto en X parque? Necesitamos conocer nuestra tierra para poder adaptarnos como cristianos y predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque de hecho yo me acuerdo que desde pequeñita, tenía unos 7 años, antes el evangelizar era con folletos. Te entregabas un folleto y ya está. Bueno, yo hacía eso, ¿vale? Era muy pequeña. Entonces yo iba por la calle, entregaba folletos y para mí yo ya había evangelizado, ¿vale? Pero obviamente ahora no. Pero uno entiende de que, ejemplo, ahora nosotros traemos bailes, traemos teatros. ¿Por qué? Porque entendemos que es una forma de llamar la atención de la gente. Porque a lo mejor yo puedo predicar o puedo gritar a la gente y sí, se va a enterar. Pero si yo capto la atención de la gente con, ejemplo, música de su estilo, de su tipo, digo, hoy, mira, se quedan ahí. Y de hecho nos ha pasado en un evangelismo que estuvimos haciendo en el Retiro, que nosotros dijimos, bueno, en el Retiro, que es un parque de Madrid muy grande, para los que no sepáis, decíamos, hay muchísima gente, pero la gente pasa. O sea, no es que la gente se quede así a ver, no, sino que pasa la gente y nosotros era como, vamos a hacer el baile y en pleno paseo dijimos, vamos a hacer el baile y la gente tiene que, como ve baile, ve a gente que está bailando, pues se quedará. Y así pasó. De hecho, nos impactó porque durante todo el tour creo que fue el mayor evangelismo que tuvimos de espectadores porque se quedó todo lleno. Y yo me quedé como, hola, ¿qué ha pasado? Pero es así. Necesitamos saber dónde estamos y conocer a la gente que está a nuestro alrededor. La gente de nuestro barrio. Si es un barrio de, por ejemplo, que tiene muchos problemas o tal, conocer por qué tienen problemas o cuáles son esos problemas. Porque la gente, porque normalmente, no sé si os fijáis un poquito más en los barrios, tú vas viendo por cada barrio y cada persona del barrio es diferente a la del otro barrio. Y está al lado, pero tienen rasgos diferentes, tienen acentos diferentes. De hecho, no es lo mismo tratar con latinos que tratar con españoles. Lo sabemos. Y Pablo aquí decía, yo me hice judío para ganar a los judíos. Él no se hizo judío como para decir, es que tú haces esto, tú haces lo otro, no te queremos aquí. No, sino que él se hacía judío porque él no es que ahora me convierto a judío y ya está. No, sino que él empezó a conocer la cultura, empezó a conocer a la gente, empezó a conocer lo que se movía ahí, cómo pensaban, cómo actuaban, de qué manera lo hacían, para poder predicar el evangelio de una manera efectiva. No simplemente Jesús te ama y ya está, que también funciona, pero necesitamos entender de que si nosotros predicamos el evangelio de una manera efectiva, el resultado de esa evangelización es una iglesia. Porque no sé si os ha pasado que a lo mejor habéis salido a evangelizar y de repente vino una persona de un evangelismo a la iglesia y se queda y está y crece y crece. Eso es nuestro mandato, el ir a predicar para que luego esas personas que evangelicemos se queden, no simplemente evangelizar y ya está. Y vemos que Pablo predicó en lugares donde no se conocía el evangelio, en ciudades populares de mucha influencia, en nuevos territorios, con una misión y visión clara. Y bueno, esto lo hice con Nueva Vida, que era que nosotros ahora tenemos en 19 países una sede de Nueva Vida. Pero la visión que tiene Nueva Vida es ir a por 200 países. Y eso, o sea, si contáis cada país, son 200 países. Es decir, la visión, y para los pastores también, es ir a todo el mundo. No simplemente quedarse aquí, sino que expandirse. Y obviamente el fundar las iglesias, establecer un equipo y delegar para abrir nuevas obras, porque como os decía,
Los pastores en algún momento, a lo mejor Dios los llama a otra parte. ¿Y qué pasa? ¿La iglesia de Linares va a desaparecer? Porque los pastores no están, porque el líder no está. No, sino que tiene que continuar y tiene que seguir. Porque al fin y al cabo es nuestra misión como cristianos el salir, el evangelizar y el hacer iglesia. No es simplemente, los pastores se encargan de eso y ya está. No, porque los pastores sí a lo mejor lo podrían hacer solos, pero es mejor que nosotros les apoyemos, que salgamos, que estemos comprometidos, que sirvamos, porque así hacemos un equipo, hacemos una familia y vamos todos juntos a por ese propósito, que es para todos. Amén. Quiero que ahí donde estéis cerréis vuestros ojos. Y voy a hacer una oración general, pero quiero que mientras yo haga esa oración, quiero que cada uno de vosotros pueda entender que el propósito de Dios en vosotros es eso, es ir y predicar el Evangelio, que no es para una determinada grupo de personas, sino que es para todos y todos tenemos la capacidad porque el Espíritu Santo nos empodera para ello. Y que allí donde estáis, mientras yo estoy haciendo la oración, podáis vosotros decirle a Dios, estoy aquí, cuenta conmigo para la obra. Cuenta conmigo, capacítame. Señor Jesús, gracias por este momento, Espíritu Santo, gracias porque tú estás aquí en medio de cada uno de nosotros, papá. Y hoy te pido, Señor, que este discipulado de estrategias misioneras no simplemente se quede en un aprendizaje, en una prédica más, en una palabra más, sino que podamos entender de que tú nos has llamado y nos has capacitado para ir a por las naciones predicando el Evangelio, de que nos has capacitado, da igual nuestra edad, da igual nuestra nacionalidad, da igual si tenemos estudios, si no tenemos estudios, si sabemos o no sabemos, sino que entendemos de que con tu poder, Espíritu Santo, basta y es suficiente. Hoy te pedimos, papá, que empieces a revelarnos, Señor Jesús, esa identidad de hijos y de poder ser embajadores del reino, Espíritu Santo. Hoy te decimos en esta tarde que te entregamos a ti nuestra vida y que te decimos, heme aquí, papá, utilízanos a nosotros, queremos ser esos agentes de cambio, queremos ser esas personas que tú envíes a predicar, queremos ser esas personas que impacten a otros, no por la fama, sino porque entendemos que ese es nuestro propósito, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por este momento, porque sé que a cada uno les has hablado de una manera diferente, papá. Y te pedimos que durante estas 2 semanas puedas seguir capacitándonos y trabajando con cada uno de nosotros. Y que no simplemente sea 2 semanas de un evento, sino que podamos crecer en la iglesia, podamos servir, podamos comprometernos y también ayudar a otros a hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por el privilegio de compartir. Espero que os haya gustado y espero veros en estas actividades que tenemos durante estas 2 semanas.